Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, eso es genial. Mirad, os quería comentar una noticia que ha salido publicada en OK Diario. Condenada la persona detenida por comerse un roscón delante de la casa de Iglesias. Bueno, casa. Siendo OK Diario seguramente dijo casoplón. Bueno, el fondo de la noticia, en cualquier caso, el titular, sí recuerdo claramente, que era que había sido condenada una persona que a su vez había sido detenida por comerse un roscón. Claro, esto me sorprendió mucho, ¿no? Porque el tipo delictivo de comerse un roscón se toca muy poco en la carrera, es una cosa que pasas por encima en la carrera. Y quería ver si otros medios de comunicación, asumiendo que OK Diario lo sea, han dado la noticia de forma más o menos similar o es una ocurrencia de este medio. Pero no, resulta que hay otros medios, digamos, de la misma senda ideológica que daban la noticia de forma muy parecida. La noticia que dice: en la España de Sánchez, comer roscón a 100 metros del chalet de Iglesias te puede costar 2 años de cárcel. Después hay otra noticia que dice: acoso a Iglesias. Una protesta con roscón y matasuegras termina con un vecino en el banquillo. Pues bien, yo he querido buscar la sentencia para ahondar en este tema y intentar explicaros qué es lo que ha pasado realmente. Os voy ya adelantando lo que probablemente todos intuís. En la sentencia no se menciona ningún roscón. O sea, el roscón no aparece en la sentencia en ningún momento. Las noticias juegan un poco con intentar confundir que algo ocurriera antes de la detención e incluso de la condena con que haya una relación de causalidad entre ese algo y la condena. Quiero decir, probablemente esta persona se comió un roscón antes de ser detenido. Pues probablemente, no lo sé. ¿Con chocolate? Igual sí, según estos medios fue con chocolate. Pero no hay una relación de causalidad, por mucho que pasara antes, entre comerse el roscón y ser detenido. Seguramente hizo muchas otras cosas antes de ser detenido, a lo mejor se lavó los dientes. Y no sería correcto una noticia que dijera detenido tras lavarse los dientes. Efectivamente, fue tras lavarse los dientes. Pero así titulado da la sensación de que fue por lavarse los dientes. Pues lo mismo ocurre aquí. Cuando han titulado de esta manera, pues da la sensación de que fue por comerse el roscón. Bueno, no fue por comerse el roscón. La sentencia en concreto es una sentencia condenatoria por atentado a la autoridad. Los hechos probados de la sentencia son muy sucintos, son 2 párrafos y dice que el 30 de diciembre de 2020 acudió una patrulla de la Guardia Civil a las inmediaciones de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero para establecer el perímetro de seguridad y que la Guardia Civil intentó establecer el perímetro y que esta persona pues, se negaba, tenía una actitud de resistencia a marcharse más allá del perímetro. La Guardia Civil lo intentaba y esta persona se puso, según los hechos probados de la sentencia, muy agresivo y empezó a insultarles, llamándoles delincuentes a uno en concreto. Le dijo también a esa persona que iba a conseguir que lo echaran del cuerpo, que se iba a tener que quitar el uniforme, que iba a acabar entre rejas, entre otros insultos. Según dice la sentencia, el guardia civil le apartó para conseguir que se fuera más allá del perímetro de seguridad y en ese momento esta persona reaccionó dándole varios golpes en el pecho al guardia civil. Por lo tanto, son estos hechos los que ha considerado la sentencia que encajan en el tipo delictivo del 550 del Código Penal, que es el tipo de atentado a la autoridad. ¿Qué dice el tipo delictivo de atentado a la autoridad? Pues ese tipo lo que dice es que encaja en una conducta de atentado la siguiente, cuando se dan, digamos, los requisitos de lo que se llama en derecho el elemento objetivo del tipo penal y el elemento subjetivo. El elemento objetivo es agredir a una autoridad cuando esa autoridad está en el ejercicio de sus funciones o bien resistirse gravemente a esa misma autoridad. Esos son los hechos que describe el tipo penal. Luego hay un elemento subjetivo que se tiene que dar junto con el objetivo, que es que además eso lo hagas con el siguiente ánimo. Primero,
a sabiendas de que es una autoridad y también con el ánimo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad que emana de ese agente, es decir, con ese, digamos, dolo. Estos dos elementos entiende la sentencia que se daban en este supuesto, según ha narrado los hechos, pues parece que encajaría aquí y condena al señor del roscón. ¿Y cómo llega la sentencia a esta conclusión? ¿Cómo llega la sentencia a estos hechos probados? Pues la sentencia llega a estos hechos probados no, como podría pensarse, con la declaración del agente que se dice agredido, ni siquiera con la declaración del agente y con la de sus compañeros, sino que básicamente llega a esta conclusión por la propia declaración del acusado. El acusado, según describe la sentencia, hizo una autodefensa, pues probablemente pues, de las peores que se han visto, en las que prácticamente describe él mismo sus hechos encajándolos casi a la perfección en el tipo delictivo que acabamos de describir. Según la sentencia, este señor manifestó allí en el juicio lo siguiente. En cuanto al elemento objetivo, él dijo que efectivamente que le dio un empujón al guardia civil, solo que se defiende diciendo que empezó él, pero que le dio un empujón. Después dice, en cuanto al ánimo subjetivo, en cuanto a la cuestión de ofender la autoridad que emana del guardia civil y tal, pues dice que sí, que le llamó delincuente, que dijo que iba a terminar entre rejas, que le iba a quitar el uniforme y varios insultos más. Entre esos varios insultos más hay uno especialmente desconcertante. Él dice que le dijo a este guardia civil que era un zurdo endemoniado como su hija y que le iba a dar una dirección de una página web para quitarse el endemonio ese que me llevaba encima. Vamos a pararnos un momento aquí, ¿no? Para analizar esto, porque la verdad es que el insulto es complicado. La sentencia dice que le dijo, eres un zurdo endemoniado como su hija. Aquí la sentencia no aclara si le está diciendo eres un zurdo endemoniado como su hija suya, la del agente, que tiene una hija también endemoniada, o bien si lo que ha dicho este señor del roscón es eres un zurdo endemoniado como la hija del que lo dice, que también estaría endemoniada. Los dos son zurdos endemoniados. Pero bueno, en cualquier caso, una hija salió aquí insultada gratis sin comerlo ni beberlo. Por un lado, tenemos esa cuestión. Y por otro lado, el hecho de que le quería dar una dirección web para quitarse el endemonio. Súper raro. Cuando la jueza lo explica la sentencia, le pregunta, oiga, ¿y usted con qué ánimo le dijo esto? ¿Es con ánimo de ofender la autoridad de la gente para chulearse un poco de que no tienen autoridad sobre usted? Y él dijo, no, yo esto se lo dije a título informativo. A título informativo. O sea, vamos a intentar replantearnos nuevamente la escena con este dato. O sea, ¿cómo que a título informativo? Es decir, este hombre fue a la gente y le dijo, oiga, señora agente, a título meramente informativo, solo para que usted lo sepa, usted es un zurdo endemoniado. Y le voy a dar, nuevamente, a título informativo, una dirección de una página web para que se quite el endemonio. Es raro. Es raro, es hasta difícil de contar de lo raro que es. En cualquier caso, ahí lo que me parece es una ofensa, sí. Yo no quiero decir nada en contra de este señor, pero me parece que más bien no quería informarle de nada. Yo creo que se estaba riendo de él. En cualquier caso, si no era eso, si lo que quería era simplemente informarle, que se lo mire eso porque es rarísimo. Además de la prueba de la propia confesión parcial de los hechos del propio acusado, pues dice la sentencia que se contaron con vídeos, tanto los aportados por el propio acusado como otros que obraban en la causa, y ella dice que en los vídeos se puede ver que esta persona le dio 2 fuertes golpes en el pecho a la gente. Y además de eso, pues se oyen
los variados insultos que se han ido describiendo y aceptando por el propio acusado, el del endemoniamiento incluido. Pues bien, con eso ya, dice la sentencia, tenía prueba de cargo suficiente, pero a eso se añadió pues la declaración efectivamente de la gente que se dijo agredido, de 3 de sus compañeros, y tampoco ayudaron mucho los testigos del acusado que vinieron a dar una declaración para, de alguna manera, ayudar al acusado. Así lo entiende la sentencia. La sentencia dice que vinieron para beneficiarlo. De hecho, amaga con la posibilidad de imputarlos por un delito de falso testimonio porque llegaron a negar, para beneficio del acusado ahora condenado, llegaron a negar hechos que el propio acusado acababa de reconocer. Por todo este conjunto de pruebas, la sentencia considera que hay prueba suficiente para vencer el principio de presunción de inocencia de esta persona y lo condena por atentado a la autoridad. La sentencia no es firme, hay 5 días para recurrirla desde que fue notificada. Si la sentencia se recurre en apelación, pues hay 3 opciones: que se confirme íntegramente y se quede tal cual está, que se revoque íntegramente y absuelvan a este señor, o que se revoque, digamos, parcialmente porque considere la audiencia provincial que los hechos encajan más bien en un delito de resistencia a la autoridad en lugar de atentado a la autoridad. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que sí sé, lo que está claro, clarísimo, es que por comerse un roscón no han condenado al señor y la audiencia provincial no va a entrar en un debate sobre roscones. Entonces podéis comer roscones con o sin chocolate con toda tranquilidad. Es decir, eso no está prohibido. Tranquilos si tenéis roscones en vuestra casa y pensabais tirarlos, devolverlos o tal, no hace falta. No hace falta, es perfectamente legal.